la televisión tiene un conjunto de componentes adentro. Esto es, si nosotros abrimos, que no es aconsejable, abrir un aparato electrónico, que vamos a encontrar que adentro hay una gran cantidad de componentes y que están interconectados. ¿De qué nos valemos para hacer esta interconexión? De estas tablillitas, que se conocen como tablas fenólicas. Y vean que una vez que nosotros le agregamos las componentes a esa tabla fenólica, conformamos o hacemos un circuito. Esto es un circuito. Cuando ponemos un conjunto de componentes, las interconectamos entre sí. ¿Por qué digo de una manera específica? Bueno, porque vean que aquí no todas las componentes se conectan con todas. Algunas sí se conectan entre sí, otras no. Los caminitos o pistas son de cobre. Y aquí insertamos nuestras piezas, las soldamos y ya tenemos nuestro circuito. ¿Por qué puse un protoboard y puse componentes? Para decirles que a veces los circuitos, antes de armarse en tabla fenólica, se prueban y se comprueba su funcionamiento en una tabla llamada o tablilla llamada protoboard, que permite armar circuitos sin tener que soldar componentes, como se tiene que hacer en esto. Pero bueno, dice aquí que yo quiero que el circuito tenga una función, que desarrolle algo, que haga algo. Bueno, pues ahí les podría decir, ¿para qué les sirve su televisión? Digo, para entretenernos. ¿Pero qué nos permite ver la televisión? ¿Qué es lo que hace? Nos permite ver imágenes o una secuencia de videos. Exacto, nos permite ver imágenes y escuchar sonidos. Que le dan pues vida sí. a las imágenes que estamos viendo. Sí, o sea, quítale el volumen y vas a ver cómo no nos entretiene tanto la tele. Pero lo importante es que todo aparato tiene una función, fue creado con algún fin. Por ejemplo, su impresora es un aparato electrónico y mecánico a la vez. Electrónico, ¿por qué? Porque las componentes que lo hacen funcionar son de tipo electrónico, pero para poder imprimir necesita partes mecánicas, rodillos, engranes, motores, que van a hacer que las hojas que queremos plasmar ahí nuestra impresión puedan hacerse. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el servicio que nos proporciona es poder mostrarnos imágenes, textos impresos en hoja. Su aparato estéreo, ¿para qué le sirve? ¿Nadie tiene un estéreo? Sí, ¿Y qué hace? te da audio. ¿Para qué lo usas? Para escuchar música. O la radio también. Bueno, pero ¿en qué forma? Porque a veces escuchar música puede ser de distintas maneras. A ver, ¿tu aparato qué puede hacer? ¿Amplifica la música? Sí, pero aparte, ¿de dónde sacas tu música? Del estéreo de la radio o de un disco. Bueno, a veces pones el radio y escuchas la música que transmiten las estaciones de radio. Pero no nada más así, obtienes música. ¿Qué más tiene tu aparato que te permite escuchar música de qué? No sé. ¿Por medio de una USB? Una USB, también le puedes meter CDs. ¿De una memoria también SD? ¿Sí? O sea, mira, un CD es un disquito que le metes y ahí normalmente, bueno, todavía hasta la fecha los venden, pero normalmente la música era antes en cintas, unos cassettes de cintas. Entonces, todos esos aparatos te pueden producir música, ya sea por la radio, por las memorias, por discos, o simplemente por los distintos formatos de que hay ahora de CDs. Bueno, pero lo importante es
que el aparato se creó para poder escuchar sonidos. Eso es la función de un estéreo, escuchar, que te produzca sonidos y escuchar. Ahora es como si te preguntara, un horno de microondas es una combinación de dos cosas, porque en parte es eléctrico y en parte es electrónico. ¿Para qué te sirve un horno de microondas? Para calentar la comida. Para cocinar. Entonces, la función es cocinar. Y para controlar cómo cocina, usas un circuito electrónico. Entonces, vean aquí lo que dice. El circuito deberá ser energizado o polarizado, que son los nombres que se usan. ¿Qué quiere decir? Un circuito, si no lo conecto a la energía, no sirve para nada. ¿Me explico? Aquí Sí. lo hago a veces en plan de broma y digo, funciona mejor si lo conectan a la energía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si un circuito no lo conecto a la energía, pues es como la tele, ¿no? No la conecto a la energía, la puedo ver, sí, pero no veo lo que puede mandar. Pero bueno, vamos a ver. Dice, el circuito deberá contar con entrada o entradas, con salida o salidas, y en algunos casos controles. Por ejemplo, en la actualidad es muy común que todos los aparatos caseros tengan controles. ¿Sí saben lo que es un control? Ah, creo que sí. Todo el mundo tiene en su casa una tele. Bueno, me he encontrado excepciones de gente que me dijo que no. Pero bueno, lo normal es que las teles actuales todas se manejan ¿con qué? Con un control. Con un control, independientemente de que también tienen botones para acercarse a la televisión y prenderle y apagarle y cambiarle el canal con los botones que tiene en la televisión. Pero no es común, ya casi nadie utiliza eso. No. Yo les podría platicar de que a mí me tocó televisiones en blanco y negro y sin control remoto, que veíamos los programas en blanco y negro, no había color, y además que no existía el control remoto. Cada vez que había que cambiar de canal, había que pararse a mover la perilla de los canales para poner el canal en el cual queríamos ver ahora, o para subirle o bajarle el volumen. Ahora, pues, cómodamente desde cualquier lugar, apretamos nuestro control para poder prender y apagar, para poder subir el volumen, aumentar la brillantez, el contraste, mover distintas cosas. Pero lo importante es que vamos conformando nuestra definición de circuito. Fíjense bien, ahora si lo vemos en conjunto. Dice, es un conjunto de componentes. Aquí ya las vemos. Que están interconectadas entre sí. Aquí con cables, acá con la tabla fenólica. De una forma específica, o sea, no todos los circuitos se conectan de la misma forma o todo se conecta con todo, no, eso no es cierto. El circuito debe ser energizado. Pues si no le pongo energía, no sirve, no funciona. Y debe desarrollar una función, o sea, fue creado para algo, con una finalidad. Y dice que el circuito deberá tener entradas y salidas, y en algunos casos control. ¿Por qué hablamos de entrada y salida? En una tele, ¿cuál sería la entrada? El control. No, la antena. Porque sin antena, ¿qué sucede a las televisiones? No tendría señal, no habría No salida. habría señal, no llegaría ninguna señal que procesar, no veríamos nada. O lo veríamos muy mal, porque en algunos casos, a veces sí capta una que otra cosa, pero con defectos. Sí. O mal. Interferencia. Exacto. Entonces, es importante entender que la entrada es la antena. Ahí la antena capta las distintas señales que se mandan al espacio, al aire, las empresas televisoras. Acuérdense que las empresas televisoras, si alguien ha pasado por Televisa, a la altura de, ¿cómo se llama esta avenida? Chapultepec, verán que hay unas antenas muy grandes.
Esas antenas son las que transmiten las señales de televisión. Si han volteado a ver hacia el norte del DF, verán el Cerro del Chiquihuite, donde hay otras antenas, entre las cuales está la del Canal 11. Pero bueno, esas antenas no son para recibir, son para transmitir. Y ustedes en su casa tienen su antena que capta la señal, a través de un cable la lanza hacia su televisor y su televisor procesa para obtener las imágenes. Pero bueno, salidas. Al hablar de salidas, pues la salida es la pantalla, es donde vemos el resultado, la imagen, y en las bocinas escuchamos el sonido. Por eso es que un circuito tiene entradas y salidas. Es como si yo les dijera, su teléfono tiene entrada, su celular. ¿Qué consideran ustedes que sea la entrada? El chip, la tarjeta No. SIM. El micrófono y ¿El la pantalla. cargador? No, el cargador es para energizar y la batería. Pero, por ejemplo, en tu celular, cuando quieres marcar un número, ¿cómo lo marcas? Por la antena del celular. No, no es antena. O sea, directamente en la pantalla tú haces aparecer un tecladito Pues sí. y luego con el dedo vas oprimiendo cada número. Entonces, en sí tu entrada para lo que quieres darle de información fue el tecladito, que a su vez es la pantalla táctil, que es sensible. Pero no nada más la pantalla, tú necesitas un micrófono y una bocina. Porque con el micrófono tú le hablas a las personas para que te escuchen lo que quieres decir, y en la bocina escuchas lo que te están contestando. Entonces vean cómo en un teléfono celular hay varias entradas, el micrófono y la pantalla. Salidas. La pantalla también a su vez como es bidireccional, tanto es entrada como salida, porque además ahí te manda las imágenes o lo que quieres visualizar de las redes. Pero también cuando tú quieres enviar información, te vales de la misma pantalla, como un teclado. Bueno, entonces, ya entendimos. Ahora, controles. Todo aquel botón, perilla que pueda yo mover para hacer funcionar de una manera más especial cualquier aparato electrónico es un control. ¿Sí me explico? Bueno, pues entonces, fíjense bien. Los circuitos se clasifican de dos maneras: discreto y circuito integrado. Bueno, esto que ven aquí es un circuito discreto. ¿Cómo debo de entender la diferencia entre integrado y discreto? Vean que aquí yo veo un conjunto de componentes que se van a interconectar. Aquí veo muchas componentes que se interconectaron entre sí. Cuando cada componente físicamente es una parte que está separada de las demás y se interconecta por medio de una pista o de un cablecito, a esto le llamamos un circuito discreto. Y esto que les pongo aquí, que es simbología. Nosotros necesitamos conocer la simbología porque nos permite entender algo que se llama diagrama. El diagrama es la manera en que podemos saber por qué y de qué manera se conectaron las componentes para cada circuito. Entonces, cada dibujo representa un dispositivo electrónico. Aquí, por ejemplo, está una resistencia, un inductor, un capacitor, un interruptor. Y aquí podemos ver distintos tipos de componentes, tanto electrónicas. Y, por ejemplo, déjenme mostrarles. Estaba buscando las que vamos a usar nosotros, pero bueno, creo que no los puse aquí. Aquí están abajito. Estos que ven aquí, que estoy señalando con el apuntador del mouse, son las compuertas. Es lo que a nosotros nos interesa como partes electrónicas. Bueno,
vean lo que sucede. Yo aquí tengo una compuerta. Y vean el diagrama. El diagrama dice que es un transistor con una resistencia a la entrada, luego que está conectado en un transistor con el otro y hay otra resistencia. Y a todo este conjunto yo le asigno este simbolito y digo que esto es una compuerta. AND. Luego aquí tengo una OR y yo aquí tengo un inversor. ¿Cómo se construye? Pero resulta que yo hablé de un circuito integrado. ¿Y qué es? Pues resulta que con el tiempo los circuitos se complicaron tanto, me refiero en el número de componentes y en el tamaño, que a alguien se le ocurrió ponerlos a un tamaño muy pequeño y meterlos dentro de una pastilla. A eso, todo el conjunto de componentes que desarrollan una función le llamaron circuito integral. Y vean lo que sucedió. Estas componentes, lo único que hacen es que aquí está el circuito y saco mis conexiones. Le pongo una cubierta para protegerlo y a eso le llamamos circuito integral. Y vean que los circuitos integrados pueden ser, entre comillas, sencillos o muy complejos, muy especiales. En realidad hay circuitos tan complejos en la actualidad y algunos de ellos ustedes los conocen como microprocesadores. Quien tenga una computadora o quien tenga un celular deberá de entender que dentro de ese celular o dentro de esa computadora, la pieza más compleja y más especial que tiene es el microprocesador, que se parece a algo como esto. Estos también tienen otra función, a veces tienen la función de ser memorias. Y este de acá, vean cómo se organiza, para que entiendan que adentro, de una manera muy especial, con procesos muy especiales, microscópicos, construyeron el circuito y lo único que le hicieron fue agregarle terminales. Por eso es que nosotros cuando vemos un circuito con muchas patitas como este, le llamamos circuito integral. Entonces, diferencias. Circuitos discretos cuando cada componente está separada de la otra y se integran mediante una tabla fenómica. Pero en la actualidad se han ido creando algo que es entre la mitad, o sea, circuitos que tienen componentes discretas, pero además tienen componentes integrales. Vean el ejemplo aquí también, tengo componentes discretas, como son las resistencias, los diodos, los LEDs, los transistores, pero además tengo un integral. Esto es importante de entender. O sea, un circuito se considera discreto si no tiene integrales. Pero un circuito ya más especial contendrá los integrales, aparte de piezas sueltas, por decirlo así. Ok. Bueno, es importante hacerles una diferenciación cuando hablamos de electrónica. La electrónica en la actualidad está dividida en dos partes muy importantes y muy funcionales, las dos. O sea, las dos es necesario conocerlas si alguno de ustedes en un futuro tiene interés en la parte de estudiar algo de electrónica. La electrónica se divide en dos ramas. La electrónica digital y la electrónica analógica. A nosotros nos va a interesar la electrónica digital porque dentro de la electrónica digital están los circuitos lógicos. Y hay la electrónica analógica. Bueno, yo les pongo aquí estos pequeños ejemplos para que ustedes puedan ver qué es la electrónica analógica y qué es la electrónica digital. Fíjense bien, se le considera como una rama de la electrónica en donde las variables que estudian de esos sistemas, corriente, voltaje, resistencia, varían de forma continua. Si alguna vez han visto un aparato como esto es un multímetro.
No es como los que ya utilizan en la actualidad. Este es un multímetro de aguja y esta aguja para hacer la medición se movía sobre esta escala señalando un valor sobre esa escala de acuerdo a lo que se quería medir. Se colocaban las puntas y con los otros extremos se colocaban los circuitos para hacer mediciones de voltaje, corriente, resistencia, de lo que se requiriera. Pero lo importante de entender es que las agujas representan los medidores o multímetros analógicos. Además, yo les agregué aquí este símbolo. Este símbolo corresponde al principal elemento o dispositivo que se utiliza en la electrónica analógica actual y se le conoce como amplificador operacional. Entonces, lo importante de entender es que estos dispositivos todavía se utilizan y todavía son parte de la electrónica, nada más que es otra rama, la rama de la electrónica analógica. Ahora vean la diferencia. Electrónica digital. Son aquellos sistemas electrónicos que utilizan una señal digital en lugar de una señal analógica. La electrónica digital es la representación más común del álgebra de Boole y es la base de todos los circuitos digitales para computadoras, teléfonos móviles y muchos otros productos de consumo. Vean la diferencia. Acá nos indicaban la medición con el movimiento de la aguja sobre una parte de la escala o de alguna escala en específico. Pero acá, ¿cómo nos lo muestran? Directamente con números, con un display, indicándonos que la medición puede ser 2, 3, 4 volts o en ohms o lo que sea. Igual usan unas puntas. Más sencillo, ¿no? Y vean que las señales ya no son como las analógicas. Vean que aquí la señal tiene otra cuestión. Cambia de un extremo al otro casi instantáneamente. Entonces, las compuertas lógicas lo que manejan es un equivalente de ceros y unos. Entonces, vean, estos son los circuitos integrados que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque contienen las compuertas ya armadas y ya hechas. ¿Podemos armar compuertas así? Sí, sí se puede. Compraríamos los transistores, la resistencia, las componentes, pero resulta que no es tan funcional porque si yo requiero muchas compuertas, pues el número de componentes para hacer en forma discreta cada compuerta sería extenso y muy problemático. No podríamos asegurar un buen funcionamiento. Y la ventaja de comprar o de tener el mismo circuito en forma de un circuito integrado es que ellos ya armaron la compuerta por nosotros y aquí nos indican dónde están las entradas, las salidas. Es importante no perder de vista entradas, salida, entradas, salida, entradas y la salida. Entrada, salida. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Les quedó claro qué es un circuito? Sí, maestro. Bueno, entonces ahora, fíjense bien, vamos a ubicar. De aquí en adelante nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa las compuertas, porque son las que vamos a usar como parte de nuestro circuito. ¿Cómo las hicieron? Ya no viene al caso, no es parte de este curso. Nosotros no tenemos que armarlas, ya vienen construidas en circuitos integrados. Y entonces, bueno, me está dando el aviso de que me quedan 10 minutos. Sí, Pi.
ahí tenemos que contamos con 3 símbolos. Yo les recuerdo que aquí les hablé que para poder hacer un diagrama electrónico, a todas las componentes electrónicas se les da un dibujito. Este dibujito nos sirve para representar las distintas componentes y cómo se deben de interconectar en un diagrama. Bueno, aquí están viendo ustedes el símbolo y el diagrama de la compuerta. Pero para fines de nuestra asignatura, aquí yo no voy a enseñar cómo se construyen las compuertas. Hay cursos acerca de esto. Bueno, en algunos, a nivel superior se da un curso donde se enseña cómo se construyen las compuertas. Pero aquí lo que nos interesa es que las compuertas lógicas son circuitos que vamos a emplear en nuestra unidad de aprendizaje y que estas son sus entradas, su salida, entrada, salida, entrada, salida. Que son 3 en esencia. La OR, la A y la NOT o inversor. Fíjense bien lo que dice aquí, la mayoría de las compuertas solo manejan 2 valores en sus entradas y salidas. 0 volts, 0 lógico, 5 volts, 1 lógico. Por facilidad, tanto en entradas como en las salidas diremos que tienen unos y o ceros. O sea, a veces podemos decir que si le ponemos un 0, pues equivale a decir que le pusimos 0 volts, que si le pusimos un 1, son 5 volts. Y eso se habla para un grupo de circuitos integrados, que son los que vamos a emplear a lo largo del curso, que se conocen como TTL. Las siglas TTL son del inglés y significan lógica de transistor a transistor. No es importante saber la definición ahorita de eso. Hay otra familia que también podemos emplear, nada más que esta, el 0 volts. El 0 es para 0 volts y el 9 volts es para el 1. Y se llama CMOS, la otra familia que pudiéramos utilizar en el curso. La única diferencia fundamental por la cual usamos TTL más que la CMOS es que CMOS tiene un pequeño problema. Las terminales no se deben de tocar con las manos, los integrados, porque con la electricidad estática que el cuerpo tiene, puede destruirlos, o sea, puede echarlos a perder. Entonces, miren, es muy importante entender que estas compuertas son las básicas. ¿Cómo puedo ubicarles lo que significa básico? Bueno, pues de una manera muy sencilla, o sea, para hablar de complejidad de un circuito electrónico, en algunos casos se menciona el transistor, y al decir que un circuito tiene tantos transistores es qué tan complejo lo sea. Obviamente, las compuertas también se construyen con transistores. Pero para hablar de la complejidad de un circuito lógico, yo me voy a referir que un circuito cuando tenga muchas compuertas, ya no lo voy a decir a nivel de transistores, sino compuertas, es muy complejo. Acuérdense que estos circuitos son la base de computadoras, de todo tipo de circuito digital, relojes, aparatos, celulares, fueron construidos a partir de estos circuitos tan simples. Fíjense, LOG, AND y NOT. Ustedes ya llevaron esto en combinacionales y ya deben de saber qué son las compuertas lógicas, pero bueno, esto es un repaso. Suma. ¿Qué es lo que hace la compuerta? Ah, pues si en sus entradas tiene 0, da 0. Y con que tenga un 1 en cualquiera de sus entradas o en las dos, en la salida dará 1. Multiplicar.
Con que exista un 0 en cualquiera de sus entradas o en las dos, la salida será 0. Solo cuando ambas entradas sean 1 a 1. Y esto es porque son productos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Complemento. Ah, pues es que es lo que hace la compuerta no complementar. Fíjense bien, si en la entrada tiene un 0, en la salida tiene un 1. Si tiene un 1, tiene un 0. O dicho de otra manera, 0 complemento es 1, 1 complemento es 0. Pero también se dice que si agregamos doble complemento, se anulan entre sí y 0 sería igual con 0, 1 sería igual con 1. Por lo tanto, siempre debemos de relacionar y entender que básicamente estas son las compuertas. A multiplica, OR hace sumas, inversor complemento. Y aquí está su tabla de verdad respectiva, donde decimos que si hay un 0 en cualquiera de las entradas, da 0. Si hay un 1, da 1. Y así. Sumamos aquí, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 aquí es 1. No hay 2, porque esto es una cuestión que ya debieron de haber entendido debido al álgebra de Boole. En el álgebra de Boole hay un teorema que nos hace entender por qué no puede haber un 2, porque además nada más tenemos el 0 y el 1. Pero bueno, esto ya lo deben de saber del curso anterior. Sí. Y bueno, una vez que les envíe este archivo, lo van a tratar de entender. ¿Qué es el álgebra de Boole? Pues es una manera de expresar con una función un circuito lógico. Vean qué sucede. Esta función tiene 4 términos. El signo más nos sirve para separar los términos. Aquí hay productos y hay complementos en algunas de las variables. Bueno, pues vean lo que dice aquí, función con 4 términos de 3 variables. 5 variables complementadas, se requieren 4 compuertas AND de 3 entradas, 5 compuertas NOT o inversores. Para sumar los 4 términos se requiere una OR de 4 entradas. Y aquí ven cómo voy conformando el circuito lógico con compuertas a partir de la función. Vean que en el primer término A es la que tiene complemento, es donde pongo un inversor. En el siguiente término tengo 2 complementos, les pongo su inversor a cada una, y así. Y todo está entrando a una AND para poderse multiplicar. Y una vez que tengo los productos, uso una OR para sumarlos. Y ahí les muestro las compuertas. Las compuertas no necesariamente tienen que tener 2 entradas. La única que nunca va a variar es esta. El inversor siempre tiene una entrada, una salida. Todas las demás pueden tener 2 o más de 2 entradas. Y luego vemos el otro caso. ¿Por qué 2 casos? Pues debieron de recordar que en el álgebra de Boole tenemos 2 formas de expresión. Minitérminos o suma de productos, maxitérminos o producto de sumas. ¿Sí se entendió? Bueno, ya me está marcando que me queda menos de 1 minuto. Ya no nos vamos a reconectar. Nos vemos la próxima clase que nos toca, creo que el día viernes, ¿verdad? Entonces, que tengan una bonita tarde. Yo les envío este apunte. Ok, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profesor, Sí, dime. ¿sí pasó lista? Lo consulto con el Zoom. Ah, está bien. Bueno, gracias. Pero de todas maneras tengo que buscar una manera más eficiente porque tiene su dificultad hacer eso. Ah, es que me tardé unos minutitos en entrar a la reunión y... Esta vez no hay problema. Ah, sí, está bien. Gracias, bye. Vale, hasta luego. Buena tarde. Sale. Nos vemos, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, niña. Profesor, ¿puedo hablar con usted?